Bueno, buenas tardes a todos. Para tratar de cumplir con el horario programado, pese a algunas dificultades, nos hemos retrasado más de 10 minutos. El Centro de Investigaciones de Derecho Penal, Ambiental y Climático los recibe nuevamente. Es la segunda oportunidad en poco tiempo, ¿no es cierto?, de que se constituyera este esfuerzo que se originó, un emprendimiento más que un esfuerzo que se originó en la Cátedra de Delito Ambiental de la carrera de especialización en Derecho Ambiental y con el aporte de la Cátedra de Derecho Penal Especial, al cuyo frente está el doctor Ricardo Basílico, y donde se desempeña también nuestro director del centro, el doctor Miguel Asturias. Quiero recordar que este seminario, que se ha convertido en el Centro de Investigaciones, hace poco tiempo tuvo su presentación oficial en la Semana de la Ciencia, de la Investigación y la Producción Académica de la Universidad de Belgrano, donde nosotros celebramos la Semana de la Ciencia, y uno de los días correspondió a la presentación de este centro. Así que es muy bueno saber de la consolidación oficial del mismo y el apoyo que estamos recibiendo también de catedráticos como en el día de hoy, catedráticos reconocidos en este caso de España y de México. Y bueno, decirle varias cosas, recordar algunas cosas antes de que darle la palabra a nuestros ilustres visitantes. Que el Centro de Investigaciones ya está investigando, ya ha producido algunos documentos y algunos de ellos se van a transformar en nuevos libros, y también hay una convocatoria de los adherentes que estén en condiciones de trabajar en investigaciones de acuerdo a las áreas temáticas o prioritarias que el centro se ha fijado, y que yo voy a repetir de alguna manera para que aquellos que no estuvieron en la primera oportunidad tengan esta idea de que los crímenes y delitos ambientales, derecho ambiental y climático, es decir, estamos buscando, como el nombre lo indica, la confluencia del derecho ambiental y el derecho penal ambiental y climático, crímenes de lesa humanidad, Corte Penal Internacional, responsabilidad del Estado y las empresas, derecho penal y procesal penal, ambiental, derechos humanos y ambiente, derecho constitucional y ambiente, son títulos, ¿no? Formación ciudadana ambiental y tutela judicial efectiva y ambiente con perspectiva de género. Y bueno, esos son algunas de los temas, de las áreas temáticas, y queremos también decir que en la última oportunidad también el encuentro sirvió para la capacitación de inscriptos, y nosotros en esa oportunidad también tuvimos la oportunidad de recibir estudiantes también y docentes de países como Perú, Guatemala, Dominicana, Chile y Estados Unidos. Así que bienvenidos. Como decano de la Facultad de Derecho, les doy la bienvenida, de la Universidad de Belgrano, por supuesto, les doy las bienvenidas y las gracias al apoyo de nuestras actividades. Hoy saben que tenemos convocados al doctor Juan Martos Núñez, que seguramente va a ser presentado luego de que yo termine esta introducción. Después vamos a tener al doctor, finalmente, al doctor Carlos Daza Gómez, que desde México se está incorporando. Y también quería anunciarles que a estas distinguidas personalidades el centro los ha designado como miembros del Consejo Consultivo, Académico y Consultivo del centro. Así que también nos prestigian de aquí en adelante, y yo los felicito acá que lo estoy viendo al doctor Martos, que es tan amable y tanta dedicación nos ha dado, lo mismo que los otros profesores que todavía no los vi ingresar a la sala. Entonces, doctor Asturias, usted como director va a decir quién va a presentar a nuestros distinguidos visitantes, por lo menos los primeros. Bueno, muchas gracias, Dino Bellorio Clavot. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar presentes en este webinar que se ha complicado un poco al comienzo, pero se ha logrado acomodar gracias al esfuerzo y a la buena voluntad de todos los presentes. Bueno, para los que no me conocen, soy Miguel Ángel Asturias, director del Centro de Investigaciones de Derecho Penal Ambiental y Climático y de este seminario permanente IPAC. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro internacional en el que hoy expondrán 3 doctores y profesores de más alto nivel académico y científico, quienes gentilmente han aceptado participar de nuestro seminario permanente de Derecho Penal Ambiental y Climático. A ellos les agradezco su presencia y quiero darles la bienvenida.
También quiero agradecer a todas las instituciones que nos apoyan, en especial a la Universidad de Belgrano, a la de El Salvador, al Instituto IPADEP, a la revista IJ Editores y a las editoriales Cátedra Jurídica y Hammurabi. Por último, quiero agradecer a todo el grupo de investigación conformado por los doctores Basílico, el doctor Báez, el doctor Antonio Gustavo Gómez, Roberto Leo, Magalí Bobbio, Mariano Lema, Juan Pablo Neve, Gonzalo Muñoz y Nicolás Sarmiento. Por último, también está Octavio Minotti, que ha colaborado incansablemente para que esta organización y este encuentro se pueda llevar a cabo. Así, lo dejo formalmente inaugurado, este seminario permanente, y le doy la palabra al doctor Roberto Leo para que presente al primero de nuestros expositores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Previamente a la presentación, aprovecho para aclarar que al final de la exposición del profesor Martos Núñez será la ocasión para hacer las consultas y preguntas que merezcan la exposición. Así que, bueno, vamos para dar inicio. Le voy a presentar, tengo el honor de presentarlo a Juan Antonio Martos Núñez, que es licenciado y doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, especialista en Derecho Penal Medioambiental y profesor titular del Derecho Penal de dicha casa de estudios, tanto en la licenciatura como en la carrera de grado. Además, es director del proyecto de investigación titulado Derecho Penal Ambiental del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. A nivel internacional, ha sido director de la red temática docente titulada Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, dirigida por el Grupo Iberoamericano de la Rábida, impartida en las universidades de Guadalajara y en la Universidad Católica del Perú. Así que le damos la bienvenida, nuestro profundo agradecimiento por su presencia en esta jornada, y sin más, le otorgo la palabra. Bien, muchísimas gracias, buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a Miguel Ángel Asturias y al doctor Dino Bellorio, mis estimados colegas y amigos, el honor inmerecido que me han hecho, no solamente con este diploma bellísimo de reconocimiento, sino también con la designación de miembro del Comité Académico Consultivo de ese centro de investigaciones. Para mí, francamente, pues, bueno, pues la verdad, he recibido, además de las publicaciones y estancias en universidades que se han citado, distinciones, o en el Colegio de Abogados de Sevilla por mi trayectoria y mi investigación medioambiental, pero esta que recibo de mis colegas argentinos me llena de satisfacción y de orgullo. A continuación, quisiera expresar mi agradecimiento a todas las personas que están siguiendo en Sudamérica y en otros lugares este seminario, al esfuerzo que han hecho los profesores y colegas para la configuración y la realización del mismo, y a todos desde Sevilla les doy mi más cordial y afectuoso saludo. La exposición que acordamos, el profesor Miguel Ángel Asturias y yo, en su día, versaba sobre los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en el derecho penal español. He querido que fuese así porque, aunque ciertamente en el Código Penal español se recogen otras figuras, como por ejemplo la protección penal de la biodiversidad, fauna, flora, animales domésticos, a fin de no alargar mi exposición y de que, por tanto, también tuviesen cabida, lógicamente, en el tiempo que la organización estime pertinente, mis colegas, el doctor Héctor Olasola y don Carlos Daza, a quien saludo también, pues yo quería hacer referencia a una exposición que me parece nuclear en el ámbito del derecho penal ambiental español y que es lo suficientemente medida en cuanto a contenido y tiempo para que cumpla los objetivos de este seminario. Sin más dilación, quisiera decirles que en el derecho penal español la protección penal del medio ambiente tiene carácter constitucional. Por consiguiente, nosotros, aunque todavía no estamos con la Constitución penal, con la Constitución española de 1978 en la mano, en esa dinámica que yo me imagino que en Argentina y en otros países latinoamericanos posiblemente esté resuelta, sobre si el medio ambiente
como tal es un derecho fundamental y humano, aunque yo creo que es así, tengo que decirles que en España no lo es. No es un derecho fundamental. Es un derecho instrumental que se configura como un principio rector de la política social y económica del Estado de Derecho, en una posición científica que ya he comentado anteriormente y la cual reitero, porque creo que esto es uno de los puntos nucleares del debate, de que para mí el medio ambiente, los recursos naturales y, por supuesto, animales, seres humanos, plantas, animales domésticos, fauna, flora, para mí son derechos humanos, son derechos fundamentales. Bien, a pesar de todo, esto es una discusión de carácter constitucional y previa. Como punto de partida, sí podemos decir que el derecho penal medioambiental en España no es solo, es también, pero es bastante más, un cuerpo normativo, sino que tiene, como les digo, ese carácter constitucional, ese carácter de los valores, sin duda, fundamentales del Estado social y democrático de derecho español. Otra cuestión distinta, como bien se sabe en nuestra materia, es esa discusión sobre qué es el medio ambiente. Este es un lugar, evidentemente, idóneo para esa discusión, pero claro, aquí también es importante la gestión del tiempo. Yo voy a decantarme, sin perjuicio de que en la posterior debate o preguntas que se quieran hacerse, que yo estoy a su entera disposición, pero yo voy a partir, porque así lo he configurado y lo he trabajado en distintas publicaciones y estoy convencido, de un concepto amplio. Para mí el medio ambiente no solamente son los recursos naturales, como vamos a ver a continuación, es también la calidad de la vida, es la biodiversidad, es la ordenación del territorio, el patrimonio histórico artístico. Ahora mismo saben ustedes que se está celebrando el aniversario de la UNESCO. La UNESCO es una institución internacional que otorga carácter de patrimonio mundial a determinados lugares. Lugares que son significativamente protegidos a nivel internacional, no solamente por su valor histórico, artístico, sino también por su mensaje de, bueno, pues en armonía, en consonancia con esa calidad de vida que todos, a la que todos aspiramos. Entrando ya en materia en concreto, hay que decir que el artículo 325 del Código Penal Español regula el delito ecológico. Es una de las normas más complejas, yo incluso me atrevería a decir, difíciles y amplias de todo el elenco de normas del Código Penal. No creo que sea este un lugar para ir repitiendo normativamente e incluso leyendo literalmente las normas. Lo tienen ustedes, por supuesto, me imagino que tendrán documentación suficiente en el Código Penal Español, pero sí es un lugar idóneo para reflexionar sobre esta norma. Esta norma tiene muchísimas características que la hacen particularmente compleja. En primer lugar, estamos ante lo que llamamos en derecho penal una norma penal en blanco. Ustedes saben que los bienes jurídicos colectivos, como son el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad, la calidad de la vida, el bienestar social, etcétera, son intereses colectivos. Y saben también que estos intereses colectivos no se pueden proteger con las normas clásicas, las normas completas clásicas. Ejemplo paradigmático de ellas y de todas ellas es nuestro artículo 138 del Código Penal y sus homónimos en otros ordenamientos. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Eso no se puede aplicar, no se puede configurar en un bien jurídico tan complejo como bien sabemos que es el medio ambiente. Además de esa norma penal en blanco, hay que tener en cuenta que la norma penal amplia, compleja del artículo 325 que regula el delito ecológico básico, se nutre de otras normas también a su vez, podemos decir, propias del Estado social y democrático de derecho penal, del derecho español, que como saben ustedes es un Estado de las autonomías. Por consiguiente, de las 17 autonomías que hay en España, cada una de ellas tiene un derecho medioambiental. Si lo quieren ustedes llamar, un derecho administrativo preventivo medioambiental. Pero también están los ayuntamientos, la ley de régimen local, que evidentemente como unidades administrativas cercanas al ciudadano, tienen unas misiones en el ámbito de la protección medioambiental indiscutibles. Y no digamos a nivel nacional, con ese derecho administrativo
preventivo medioambiental español, que es complejísimo, que es vastísimo, pero que evidentemente es necesario, como veremos, conocer a la hora de aplicar las normas penales. Y por último, la normativa comunitaria. La normativa comunitaria que sin duda es, hago un inciso porque rogaría por favor si me indicaran, si me están escuchando bien. ¿Me oyen bien, por favor? ¿Se me oye bien? Muy bien. Muchas gracias, Perfecto. muchísimas gracias. Entonces, les comentaba que además de esa normativa local, autonómica, nacional, tenemos la normativa comunitaria. Claro, la normativa comunitaria nos llevaría, y veremos en algunos casos muy concretos, a ese derecho comunitario o ese derecho penal comunitario medioambiental, en donde ya pues prácticamente nos podríamos perder, porque ya estamos hablando de la Unión Europea. No hablamos siquiera de una nación, España, de un Estado, de 17 autonomías, hablamos de 27 naciones. Bien, resumiendo de una manera muy esquemática, podemos decir que el artículo 325 del Código Penal, en España el delito ecológico, tiene dos premisas fundamentales. Primero, contravenir leyes o disposiciones protectoras del medio ambiente. Contravenir, como todos sabemos, es infringir. ¿Dónde están esas leyes protectoras del medio ambiente? Pues están, lo he dicho anteriormente, básicamente en el derecho administrativo medioambiental español o preventivo nacional. Y luego hay una serie de conductas típicas que son muy fáciles de configurar. Por ejemplo, están las emisiones, los vertidos, las radiaciones, las extracciones, los ruidos, las vibraciones, etc. Incluso fíjense ustedes cuando los hechos tienen una incidencia transfronteriza. Es decir, que el delito ecológico en España, al menos en el tipo básico, tiene una vocación transfronteriza, internacional. Un evento ecológico, un delito ecológico en España puede afectar a otro estado, que puede ser Francia o que puede ser Italia. Y evidentemente se trata, para complicar todavía más este tipo básico, esta figura delictiva, de una técnica de tipificación que todos sabemos que es muy compleja. O sea, si ya complejo es proteger el medio ambiente con esta técnica de peligro, si eso ya es complejo, porque conocemos la técnica del delito de lesión perfectamente, tanto en el homicidio como en las lesiones, el asesinato, etc. Pero aquí lo que se trata es de configurar el delito ecológico, es decir, de poder establecer el ámbito de prohibición sobre la premisa de un peligro. Un peligro que puede ser concreto, un peligro que puede ser hipotético, un peligro que puede ser abstracto. Y en muy pocos casos, como veremos, la lesión, el delito de resultado. Por consiguiente, resumiendo, a nivel técnico, la configuración del delito ecológico en España es muy compleja, no solamente ya por la complejidad del bien jurídico que hay que proteger, sino también porque se solapan, podríamos decir, se funden, se unen la técnica de tipificación tanto del delito de resultado por un lado como del delito de peligro. Bien, hay una cuestión interesante y es que dirán ustedes, bueno, ¿y cómo se castiga? Bueno, a veces nos interesa saber el castigo porque entendemos, o algunos juristas entienden, que en función del castigo, en función de la respuesta penal, está también el nivel de protección. Bueno, yo sobre esto tengo que decirles que afortunadamente en España la respuesta del legislador a los crímenes medioambientales es una respuesta en principio yo creo que correcta, que de alguna manera se equilibran tanto el desvalor de la acción como el desvalor del resultado, la lesión del bien jurídico como las conductas típicas. En primer lugar, una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, una pena pecuniaria. Me dirán ustedes que las penas pecuniarias prácticamente son irrelevantes porque, como veremos en el caso de las empresas, eso se destina al debe de la actividad empresarial, pero las penas pecuniarias tienen su finalidad, su ratio, su razón de ser también en estos delitos. No solamente piensen, son perseguidos o pueden ser castigados, al menos en España, las empresas, también pueden serlo y lo son los particulares. Y luego está una pena que no sé en el sistema argentino o en otros sistemas iberoamericanos, pero que en España es muy importante y es poco conocida y poco valorada.
Me refiero a las penas restrictivas de derecho. Se piensa que el derecho penal solamente es el derecho de la cárcel y de los barrotes, de la privación de libertad y de la pena pecuniaria. Pues no. Las penas restrictivas de derecho, las inhabilitaciones especiales o absolutas para profesión u oficio son muy importantes. Fíjense, por tiempo hasta de 1 a 2 años. Estas penas restrictivas de derecho nos van a permitir que un sujeto condenado, porque todas son acumulativas, por un delito ecológico, pues evidentemente no va a poder llevar a cabo su actividad profesional, si es una persona física, o la empresa, si es castigada, no va a poder llevar a cabo esa actividad, o va a tener que ser suspendida temporalmente, o esa empresa va a perder los beneficios y las subvenciones a la seguridad social, o se le va a intervenir judicialmente para salvar los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Hay que decir también que los delitos ecológicos, ciertamente lo sabemos y lo sufrimos, son delitos no solamente de peligro, sino que son también delitos de resultado. El legislador español ha tenido en cuenta esta realidad cuando configura que en el artículo 325 del que les hablo, en el delito ecológico, en el caso de que se hubiese creado un riesgo de grave perjuicio, la creación de un riesgo, es decir, estamos ahora mismo en el peligro hipotético, en la idoneidad de la conducta para crear un riesgo, pues este riesgo puede ser de tal entidad que pueda perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales, es decir, de los elementos bióticos y de los abióticos. Por tanto, aquí ya ven ustedes cómo si por sí mismo la conducta típica o conjuntamente con otros comportamientos se cause, por tanto hay un resultado, o se puede causar, por tanto hay un peligro hipotético, una afectación de los recursos naturales, es decir, a la calidad del agua, del suelo, las aguas, incluso animales o plantas, entonces evidentemente estamos ante un delito ecológico básico del 325. También puede ocurrir que la conducta típica en una configuración típica de peligro hipotético, por sí misma o conjuntamente, sea idónea, la idoneidad de la acción, como saben ustedes, es un elemento nuclear del peligro hipotético, de la técnica de estos delitos, perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales. Entonces, este delito del 325.2 es muy interesante, tanto de su, vamos a llamarle, consideración o estima, como de su crítica. ¿Por qué? Porque no es una buena técnica establecer en una norma penal un tipo básico y un tipo cualificado, un tipo agravado. Lo lógico es que un tipo básico se establezca con una penalidad en su lugar, en su numeral correspondiente, y el cualificado agravado en otro distinto. Aquí no. Aquí se unen, no sé si porque el legislador entienda que de esta manera se hace más visible, se hace más contundente la ratio y la política criminal medioambiental española, se unen, por tanto, el tipo básico y el tipo agravado. ¿Y por qué digo esto? Porque es que ya la pena sube a 5 años. Por tanto, fíjense ustedes que empezábamos en un límite máximo en el tipo básico de 2 años y ahora resulta que podemos subir hasta 5 años, incluso la multa, la pena pecuniaria, de 8 a 24 meses por el sistema de los días multas y, por supuesto, las penas restrictivas de derecho hasta 3 años. Esta técnica de increscendo de la consecuencia jurídico-penal, de las sanciones criminales, es muy importante en el derecho penal español porque, como veremos, se va a repetir a lo largo del articulado. Y por último, en relación con este artículo 325, sigo con él, es muy interesante porque aquí se refleja algo que yo he defendido siempre en todos los foros nacionales e internacionales. Y es que para el profesor Martos, el medio ambiente no son solo los recursos naturales. En el medio ambiente estamos nosotros, las personas, nuestra salud, nuestro equilibrio, nuestro bienestar, nuestra aspiración a que se respete, a que se proteja como derecho fundamental, tan fundamental como un derecho humano de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, el derecho humano a un medio ambiente. Y esto se refleja aquí. Curiosamente, no se refleja en la Constitución,
como derecho fundamental, pero se refleja en el Código Penal. ¿Cuándo? Cuando dice que si el riesgo de grave perjuicio que se haya creado, volvemos otra vez al peligro hipotético, lo es para la salud de las personas. Fíjense que ya no hablamos de recursos naturales, ya no hablamos de espacios, ya no hablamos de calidad de las aguas, ya no hablamos de animales, fauna o flora, no, hablamos de la salud de las personas. Y esta salud de las personas, como saben ustedes, yo creo que tiene hoy mucha actualidad en un tema que supongo que luego se planteará, pero que yo lo voy a plantear ya, y es el COVID. El COVID-19 no es solamente una crisis sanitaria mundial, a mi juicio. No es solamente un descuido de un laboratorio, no es solamente una pandemia y una desgracia de la humanidad. El COVID-19, de alguna manera, puede tener una conexión también con ese derecho que tenemos los seres humanos a que sea defendida, a que sea cuidada, a que sea protegida por el último recurso que tiene el ordenamiento jurídico, que es el derecho penal, la salud. Cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar. Y evidentemente, si la salud y el bienestar de las personas no se cuida, sin duda estamos ante estos crímenes ambientales. Entonces ya el marco penal sube. Ya no estamos en 5 años. Ya dice el legislador que hay que ir a la mitad superior. Luego, por tanto, es un tipo agravado y se puede llegar incluso a la pena superior en grado. O sea, que de 5 años podríamos pasar perfectamente a 7 años y medio u 8. Por tanto, fíjense ustedes cómo simplemente exponiendo este delito ecológico básico del artículo 325 se demuestra lo que cómo comencé diciendo y hablando de la complejidad extrema, de la dificultad técnica de este delito, que aúna una técnica de tipificación, tanto de resultado como de peligro concreto, hipotético y abstracto, que aúna un elemento normativo del tipo, una norma penal en blanco, que aúna para que se pueda concretar el delito, la previa infracción de una infracción administrativa medioambiental y que, por último, como consecuencias jurídicas, establece penas que pueden llegar hasta los 8 años. Bien, a continuación tendríamos que hablar de otra modalidad delictiva. Por favor, ruego a mi colega don Dino Villorio, porque no quiero robarle un segundo a ningún colega, a ningún compañero mío, que cuando haya llegado mi turno o cuando llegue mi tiempo me lo haga saber, que yo con muchísimo gusto me detengo y no quiero excederme del tiempo concedido. No, puede seguir perfectamente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Dino Villorio. Bien, después de este delito ecológico básico, tendríamos la segunda figura delictiva, una figura delictiva que es tan interesante, fíjense ustedes, como la anteriormente. ¿Por qué es interesante? Porque trata una problemática que es común a todo el mundo. O sea, por eso el bien jurídico es un bien universal, por eso es colectivo, por eso, como yo insistía, es un derecho humano, porque vivimos en una sociedad de residuos. Vivimos en una sociedad en la cual generamos muchísimos residuos. Y la mayoría de estos residuos son tóxicos, son peligrosos. Son residuos que de alguna manera esa gestión tiene que hacerse conforme a la normativa, tiene que hacerse conforme al derecho. En España hemos sufrido muchísimo, no sé, en Argentina, en los países iberoamericanos, esa problemática criminológica, permítanme, criminología medioambiental, los vertederos ilegales. Estos vertederos ilegales eran auténticos focos de contaminación que incluso como residuo podían llegar a las aguas subterráneas, a los cultivos y que por supuesto podía pasar a la cadena trófica. Bien, esa es la importancia del artículo 326, que introduce ese nuevo, quizás debido a la reforma del Código Penal promovida por la Ley Orgánica de 2015, este delito de gestión ilegal y traslado de residuos. Bien, por lo que se refiere a la gestión ilegal de los residuos, bueno, básicamente el supuesto de hecho típico es relativamente fácil, ¿no? El transporte, la valorización, la transformación, la eliminación, el aprovechamiento de residuos y lo que es peor, la omisión en comisión por omisión, este delito de gestión ilegal de residuos, porque no se controlan, porque no se vigilan esas actividades. De tal manera que o bien por activa o bien por pasiva, aquí tenemos el resultado, porque se pueden causar o se causen. Por tanto, aquí tenemos justamente el maridaje del delito de resultado
o del delito de peligro hipotético. ¿Y qué daños se van a causar aquí? Fíjense ustedes cómo la terminología penal española acuña el término daño. El término daño, como saben ustedes, va referido sobre todo, fundamentalmente al derecho civil y también al derecho penal patrimonial. Pues ahora nos encontramos otra vez con esta nomenclatura penalística de que se acuña el término daños para referirnos a unos resultados indeseables o unos resultados nocivos para el medio ambiente. ¿Qué tipo de daños son? Primero, son sustanciales. O sea, es muy importante, no hablamos de un daño cualesquiera, daños muy importantes. ¿A qué? Volvemos a los recursos naturales, calidad del aire, el suelo, agua, animales, plantas, muerte o lesiones graves a personas. Ahí es donde yo quería llegar. Que esta gestión ilegal y que estos traslados de residuos hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Hay que incluso, no solamente basta la ley de residuos, esta ley ambiental preventiva que está en vigor en España de 2011, no. Es necesario acudir al derecho penal cuando esta gestión ilegal de residuos puede desencadenar un problema de salud pública, incluso puede llevar a la muerte o las lesiones graves de los seres humanos, de las personas. Una vez más, el ser humano como centro, de una manera moderada, pero también como centro, no lo olvidemos, de la protección del medio ambiente, o se puede perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales. Bien, lo más importante de este artículo 326.2 es que introduce una novedad importantísima. Yo sé que a ustedes les preocupa mucho la conexión entre el derecho penal medioambiental y el derecho penal comunitario medioambiental. Pues bien, aquí hay derecho penal comunitario medioambiental. ¿Por qué? Porque el tipo penal del 326.2 castiga, fuera ya del artículo 326.1, o sea, de lo que hemos visto de la gestión ilegal, eso que hemos visto rápidamente, todo lo que afectaba al transporte, valorización, transformación, el no control, la vigilancia adecuada de estas actividades, fuera ya de este ámbito, el Código Penal en el artículo 326.2 castiga el traslado de residuos. Claro, tengan ustedes en cuenta que a veces estos residuos, como saben ustedes, aunque exista una educación medioambiental básicamente en todas las ciudades y en todos los lugares del mundo, ¿no? En general, en los países de nuestra cultura, y ya sabemos dónde debemos de llevar los residuos orgánicos, el papel, etcétera, etcétera, pero a veces estos residuos pues no se pueden llevar por el ciudadano con su bolsita, el vidrio, o depositarlo en un lugar, sino que tienen que ser llevados con unas estructuras técnicas muy importantes. Es decir, nos encontramos con el traslado. ¿El traslado de qué? De residuos. El tipo penal exige que ese traslado sea importante. Dice, una cantidad no desdeñable. Por tanto, no estamos hablando de una gestión personal que podamos hacer nosotros de estos residuos al modo que anteriormente comentado. No. Estamos hablando de un traslado de residuos que aparezcan vinculados a los supuestos que se refiere, a los que se refiere el derecho de la Unión Europea. Una cantidad no desdeñable, como ustedes comprenderán, significa una cantidad importante, significativa, notoria, hasta tal punto que ese traslado de esa cantidad de residuos está vinculado justamente a una directiva comunitaria. Por tanto, fíjense ustedes qué interesante es este artículo 326.2 que incorpora, junto con otra norma que ya veremos, son dos normas excepcionales en el derecho penal medioambiental español. ¿Qué es lo que incorpora? Pues incorpora justamente un elemento normativo del tipo. ¿Y quién va a valorar eso? O sea, ¿quién va a valorar que ese traslado es uno de los, o que está vinculado a la directiva de 19 de noviembre de 2008, que obliga a los estados, lógicamente, a que ese traslado de residuos se haga conforme a ese derecho penal comunitario medioambiental? Pues eso, qué duda cabe de que lo tiene que valorar el juez o el tribunal. Luego, por tanto, vamos a otra dimensión. Tantas veces se ha hablado en Iberoamérica, al menos yo lo he escuchado en las veces que he tenido la oportunidad de estar allí, de un Tribunal Penal Medioambiental Internacional. Pues bien, es un momento para que ese Tribunal Penal Medioambiental Internacional recoja estas normativas, no solamente comunitarias, sino internacionales,
sobre esta actividad que tanto daño puede hacer al medio ambiente y a la salud y al bienestar de las personas, como son los residuos, que pueden ser radiactivos, como saben ustedes, que pueden ser residuos tóxicos, que pueden ser residuos contaminantes, etcétera, etcétera. Bien, pasamos sin solución de continuidad a un tipo Doctor, agravado. Dígame. Tenemos 7 minutos. Bien, en 7 minutos, me da tiempo, en 7 minutos perfectamente para lo que quería explicar. Muchas gracias. A usted, siempre. Hemos hablado en este tiempo de 2 normas fundamentales en el Código Penal Español. El artículo 325, que regula un tipo cualificado con todas las peculiaridades, y el 326, que regula un tipo vinculado por vez primera en el supuesto de hecho de la norma penal a una directiva comunitaria. Pero es que además, y muy rápidamente, el Código Penal establece que los hechos anteriormente comentados, del 325, del 326, se pueden castigar todavía más gravemente, con la pena superior en grado. Luego vamos increciendo en el ámbito de la respuesta del derecho penal a estos comportamientos criminales en el derecho penal español. Y en el artículo 327 nos encontramos con conductas que sin duda todos conocemos. Una industria o actividad clandestina, una industria que desobedece órdenes expresas de la administración, una industria que falsea o oculta información sobre sus aspectos ambientales, o una industria que obstaculiza la actividad inspectora de la administración, o un crimen medioambiental que provoca un riesgo de deterioro irreversible, catastrófico, o bien un crimen medioambiental que se produzca en un periodo de sequía, concretamente la extracción ilegal de aguas en periodo de restricción. Y finalmente, porque creo que es importante, voy a hablarles, por último, de una novedad sin duda fundamental en el derecho penal español, y yo me imagino que en los derechos penales medioambientales más avanzados, tanto de Argentina como de Iberoamérica o de otros países. Me refiero a la que por vez primera, a partir del año 2010, se castiga en España la criminalidad empresarial medio ambiente. 2 ideas básicas. Hasta prácticamente, al menos en España, el siglo XX, regía el principio antiguo sacrosanto romano, societas delinquere non potes. Pero claro, sabíamos que con eso no podíamos cubrir, no podíamos exigir y demandar esa necesidad de justicia derivada de la comisión de crímenes medioambientales por las empresas. Y es que las empresas no solamente crean trabajo, beneficios, no solamente crean riqueza, sino que a veces crean también gravísimos problemas medioambientales. En España, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas se configura en el artículo 328 del Código Penal sobre la base de la responsabilidad criminal del artículo 31 bis. En base a ello, podemos decir que la responsabilidad criminal de las personas jurídicas se configura sobre la premisa de que, ya sea en provecho propio o ya sea en provecho de la persona física que actúe en su nombre o su representación, una empresa hoy, en el derecho penal español, se le puede imputar un delito medioambiental con un sistema híbrido. El hecho de que no se pueda localizar a la persona física por la comisión de ese delito medioambiental no quiere decir que quede liberada la persona jurídica. Antes, al contrario, la persona jurídica y la responsabilidad de la persona jurídica es acumulativa, basada, concluyo, en una directiva comunitaria. Perdón, no en una directiva comunitaria, en varias decisiones comunitarias. Concretamente, la 2005, la 2000 y la 2004. Ven, por tanto, concluyo, cómo en el derecho penal medioambiental español el sistema de incriminación, el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas abraza no solo la responsabilidad individual que hubiera cometido una persona contra el medio ambiente, sino lo que es más importante, la responsabilidad corporativa, salvo que la persona jurídica, al amparo del artículo 31 bis, tenga
un sistema de prevención, un control sobre sus obligaciones medioambientales, lo que modernamente se conoce con el nombre de Corporate Compliance, planes de cumplimiento. Y nada más. Muchísimas gracias por la deferencia, por la verdad que han tenido conmigo, de invitarme a este seminario y, por supuesto, quedo a su entera disposición para cualquier duda que se le puedan ofrecer. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor Martos Núñez. La verdad que ha sido muy interesante, como siempre. Ya lo hemos escuchado en distintas oportunidades y nos complace que usted integre nuestro consejo académico y consultivo de nuestro centro de investigaciones. Le vuelvo a reiterar en nombre del centro y del subdirector, que ahora tomará la palabra, este agradecimiento. Muchísimas gracias. Miguel Asturias, seguimos presentando ahora al doctor Héctor Olázolo. Te corresponde. Muchas gracias, doctor Martos Núñez, y le doy la palabra a Magalí para que lo presente al doctor. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer, un honor, antes que nada, agradecerle a Miguel Ángel por invitarme a formar parte de este seminario permanente y ayudar en lo que pueda desde este lado del océano. Y es para mí un placer, un honor presentar al próximo expositor, al distinguido profesor Héctor Olázolo, quien cuenta con una larga y destacada trayectoria académica. Podría hablar un rato largo de todos sus títulos y todas sus publicaciones, pero creo que lo más importante es mencionar que actualmente es profesor titular en la Universidad de Rosario de Colombia, es un senior lecturer de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas en Holanda, y bueno, algo muy importante, es el presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya, que entre otras cosas organiza anualmente la Semana Iberoamericana de Justicia Internacional, en cuyo contexto se llevan a cabo varias actividades, incluido en particular el concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional, que cuenta, entre otros, con el apoyo de la propia Corte. El profesor Olázolo cuenta con numerosas publicaciones y sin perder más tiempo, es para mí un honor presentarlo y darle la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Magali, por la presentación y Miguel Ángel por la invitación. Yo soy un poco, digamos que llego al seminario sin que realmente ya les comenté a Magali y a Miguel Ángel que mi especialidad no es el delito medioambiental ni el ámbito medioambiental, sino que yo fundamentalmente trabajo en derecho internacional penal y el crimen transnacional. Y yo creo que desde ahí es de donde vamos a desarrollar la presentación. He preparado, para poder seguir un poquito mejor, un par de documentos en PDF para que podamos seguir lo que voy a plantear. Tiene dos partes la presentación y simplemente se presenta como un instrumento, como un insumo para la reflexión y para futuros debates. La primera parte es la parte fenomenológica, porque lógicamente el crimen transnacional organizado, que es lo que vamos a hablar aquí fundamentalmente, y su interrelación con lo que es la corrupción pública y privada, está en las entrañas de nuestro Estado. Y ese es el primer punto de partida. Tenemos que partir de la realidad. Y de esa realidad la podemos comentar, pues hablamos por ejemplo con Carlos Castresana, que ahora es candidato a fiscal de la Corte Penal Internacional, primer comisionado de la Comisión contra Impunidad en Guatemala, pues nos vamos a dar cuenta de que nos encontramos con estados auténticamente cooptados por el crimen. Y entonces desde esa perspectiva, desde esa perspectiva es la que yo voy a hacer mi presentación para tener en cuenta, o para que puedan ustedes tener en cuenta, si lo consideran oportuno, esa realidad. Porque a veces las soluciones que planteamos pues, no tienen en cuenta una realidad tan pesada, a veces tan oculta, como esta que yo les voy a transmitir. Y no es un problema de América Latina, es un problema de Estados Unidos, es un problema de Europa, es un problema de China, es un problema de Rusia, es un problema de Japón y las yakuzas en Japón, y lógicamente es un problema, que verán que soy español, de mi país, porque en mi país tenemos más de 500 grupos de criminalidad organizada y España no da abasto a responder a las solicitudes de Eurojust. No da abasto. Es el país de la Unión Europea con mayor número de solicitudes de cooperación judicial de Eurojust y no da abasto. ¿Por qué? Porque es un país que está repleto de criminalidad organizada, de diferentes grupos. No voy a centrarme en España hoy, sino que voy a centrarme fundamentalmente en América Latina. En particular, lo que voy a presentarles estaba relacionado con Colombia y con México, pero yo creo que es aplicable a otros países de la región.
Entonces comenzaríamos con la primera parte. ¿Sería posible el que me autorizase a compartir pantalla? A ver si ahora... Ahora sí. Pruebe ahora, doctor, a ver si puedo. Sí, ahora perfecto. Sí. Muchas gracias. Además, Miguel Ángel se doctoró en la Universidad de Salamanca, si no me equivoco, ¿verdad? Y yo también soy doctor de la Universidad de Salamanca, así que compartimos ahí lazos en común. Muy bien. Vamos a comenzar la presentación simplemente dándoles un panorama de lo que no se habla, o de lo que se habla menos. Porque en Colombia, por ejemplo, hablamos del acuerdo de paz, ¿verdad? Pero no hablamos de esas organizaciones del crimen transnacional organizado, esas organizaciones que perviven, que se adaptan, que fluctúan, que son flexibles y que a día de hoy las podemos organizar en múltiples grupos, ¿verdad? Una clasificación del año pasado pues nos diferencia entre los que son grupos armados organizados, que son los que tienen mayor capacidad para el uso de la fuerza y la regulación de las dinámicas territoriales. Ahí estaría el Clan del Golfo, los Puntilleros, el Ejército de Liberación Nacional, los Pelusos. Grupos armados organizados residuales, categoría que es utilizada para incluir a las disidencias de las FARC, de hecho se creó para esa función. Los grupos delincuenciales organizados, que tienen menor capacidad de uso de la fuerza, pero que sin embargo pueden afectar el orden público y amenazar a las comunidades si bien no llegan a poner en riesgo a la seguridad nacional. Tenemos otra pluralidad de grupos, los rastrojos, los caqueteños, la cordillera, los botalones, etc. Y luego hay otros grupos que actúan en procesos de producción, de tráfico de drogas y de otras economías ilegales. Y cuando hablo de otras economías ilegales, aquí tendríamos la minería ilícita y tendríamos también todo lo que tiene que ver con el tráfico de bienes. Aquí tendríamos agencias de cobro, grupos criminales menores, narcotraficantes de menor visibilidad, etc. Bueno, todos estos, una parte de ellos, quizá los más relevantes, han sido incluidos tradicionalmente bajo lo que es, digamos que, la denominación bandas criminales, BACRIM, que van a emerger como consecuencia de la desmovilización parcial de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006. Y, lógicamente, como parte de esa lógica adaptativa que es lo que caracteriza el sistema de organización de las economías ilegales. Estas han sido definidas por el International Crisis Group como estructuras delincuenciales, nacionalmente desarticuladas, o sea, no pensemos en tipo mafia italiana que está perfectamente, digamos, jerarquizada, piramidal, no, aquí estamos hablando de otra cosa. Con un acto poder corruptor, y voy a volver a esto, porque este es el problema de fondo, el acto poder corruptor y lo penetradas que están nuestras instituciones estatales. Ahí tenemos el problema de fondo. Intimidador y armado, que han combinado la producción y comercialización de drogas y otro tipo de bienes, como hemos visto, ¿verdad?, con la afectación violenta de derechos y libertades de los ciudadanos en zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país. Y aquí viene también un poco lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo local. Esa globalización que tenemos, que no está. La globalización es simplemente que yo en el centro de Bogotá me puedo conectar con el centro de Buenos Aires, con el centro de Santiago de Chile, con el centro de Nueva York, con el centro de Londres, con el centro de Ámsterdam, pero lo que queda por la periferia está desconectado, totalmente desconectado, ya sea en Argentina, sea en Colombia, sea en Chile, sea en México, o sea en la España rural, como lo podemos ver, ¿verdad?, por partidos políticos que efectivamente avanzan ese tipo de, o muestran ese tipo de problemas. Entonces nos encontramos con una estructura local que perfectamente facilita la extensión de este tipo de organizaciones. Allá donde precisamente se encuentran las riquezas medioambientales y donde se va a generar ese daño. Estos grupos no buscan el poder político, buscan el poder económico y social, ¿verdad? Y lo van a llevar a cabo a través de todo tipo de acciones, incluyendo acciones de violencia focalizada, ¿verdad?, teniendo un ámbito además de actuación transnacional. Cuando es necesario, matan. Cuando es necesario, amenazan. Cuando es necesario, extorsionan. ¿Para qué? Para mantener el control económico-social. Bien, esto se lleva estudiando ya varios años. En esta última década tenemos algunos autores que lo han estudiado un poquito más a fondo. Prieto, por ejemplo, habla de las BACRIM como un fenómeno del crimen organizado, que tienen una pluralidad y un portafolio muy amplio. Naturalmente tienen narcotráfico, hay otro tipo, como he dicho, de economías, la minería ilícita, tráfico de bienes, microextorsión, etcétera, que se supone que están fuera de las lógicas del conflicto armado en países donde hay conflicto armado como Colombia, de bajo perfil, a pesar de lo que podamos pensar, urbanas, con estructuras en su mayoría no militares, pero con capacidad de administrar territorios y ejercer amplio control social en lo local. Manejan a la gente en las comunidades, ¿verdad? Y el que no le gusta lo que dicen,
O se calla, o se va, o como dicen en Colombia, se muere. Así es la situación, la realidad que vivimos en amplias partes de América Latina. Con capacidad para realizar alianzas transitorias con todo tipo de grupos guerrilleros, cárteles, redes criminales a nivel nacional e internacional, alta capacidad para infiltrar y corromper miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos, y responsable de un número significativo de masacres, homicidios, desplazamientos. Y cuando vamos leyendo ya estas características, la idea es ponerlas en relación con la segunda parte de mi presentación, que tendrá que ver si la categoría de los crímenes de lesa humanidad nos sirve o no nos sirve para poder abordar, ¿verdad?, parte de la violencia que generan este tipo de organizaciones que se encuentran detrás precisamente de ese daño medioambiental al cual dedica el seminario. Bien, por supuesto que estos grupos traspasan las fronteras y constituyen un verdadero sistema transnacional, simplemente por ver un poquito lo que nos plantea Prieto. En el caso de las BACRIM, tienen miembros con presencia física constante fuera de las fronteras de Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, es decir, en los países de alrededor de Colombia nos encontramos con miembros de estos grupos. Tienen vínculos muy fuertes y, digamos que, alianzas de cooperación mantenidas en el tiempo, ¿verdad?, con otro tipo de organizaciones que operan, en este caso, en México. ¿Para qué? Para poder llevar la producción hasta Estados Unidos, pero sin embargo también puede ocurrir que llegue hasta Brasil, dependiendo hacia dónde suba, puede ir hacia el norte o puede ir hacia el sur. Pero tiene también contactos, lógicamente, en Centroamérica, Honduras, Panamá y, por supuesto, en Sudamérica, Argentina, Bolivia, Paraguay. ¿Verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de llevar a cabo sus operaciones no solamente de tráfico de armas o de drogas, sino también de contrabando de bienes, lavado de activos, de estafa. Mantiene puntos de contacto, puntos de lance en otros países de Sudamérica, Brasil y Chile, y, lógicamente, dentro de su ámbito de acción e influencia, llega a los mercados de destino. Necesita tener eslabones de esto en Estados Unidos y en España, porque es que si no, no funciona. Y posiblemente en Holanda también. Lo que pasa que, bueno, el estudio se centra en España, pero podríamos hablar largo y tendido de los países. Muy bien. Para desplegar este tipo de actividades en el tiempo, este tipo de estructuras del crimen transnacional organizado, ¿qué necesitan? Pues disponer de dos cosas. Uno, una conexión estructural con los poderes públicos, administrativo, legislativo y judicial. Y lo consiguen a través de una multiplicidad de elementos. Financian campañas políticas. Y de esa manera controlan el legislativo y en parte el ejecutivo. Sobornan al ejecutivo. Y, lógicamente, juegan un papel importante también en la elección de los jueces de las altas cortes. Porque el sector justicia, como sabemos, en América Latina, es el continente que tiene un mayor alto grado de corrupción de cualquier continente del mundo en este momento. O sea, el sector judicial en América Latina supera, en cuanto a los grados de corrupción, lo que podemos encontrar en otras regiones del mundo. Y llega al punto de ser equilibrado con la corrupción en el marco de lo que es el poder. Bien. Esto hace además que también busquen, y esto es importante, segundo elemento, ¿verdad?, infiltrar el sector privado. El sector financiero, que es en el que operan. Necesitan tener contactos estructurales en el sector público y en el sector financiero y privado. Y es por ello, y estaba escuchando un poco lo que se planteaba en la anterior ponencia, que algunos vemos con mucho escepticismo eso que se llama compliance. Porque tenemos muchas dudas. Tenemos muchas dudas de que la solución vaya a ser quitemos las sanciones, quitemos las penas, a través de una serie de mecanismos formales que se supone que facilitan el cumplimiento hacia el futuro, pero que de ninguna manera lo van a garantizar con ese tipo de funcionamiento, lógicamente. Bien, pero bueno, es otro debate para otra cuestión. Y fundamentalmente, la corrupción juega un papel medular en todo este tipo de estructuras y de organizaciones. Muy bien. Nos vamos a encontrar también, ¿verdad?, que esto se ha estudiado particularmente en México, en relación con el narcotráfico con los cárteles mexicanos. Hay en particular más estudios en México que en Colombia, o más estudios en México, por ejemplo, que en Argentina, que podamos conocer esto. En México ya se conoce, ¿verdad?, que estos grupos actúan con los funcionarios públicos corruptos en el marco de un marco de aquiescencia, complacencia, no intervención, incorrecta intervención del Estado. En consecuencia, agentes y agencias participan o coparticipan activa o pasivamente en las actividades criminales. Nos hemos encontrado en México situaciones en las que, por ejemplo, la policía, el cuerpo de policía del estado de Veracruz ha tenido que ser rodeado por la Armada Nacional y desarmado in situ, siendo 1.200 personas desarmadas porque estaba totalmente infiltrado, de arriba a abajo. Y es un ejemplo de los múltiples ejemplos que podemos encontrar, ¿verdad? También tenemos el caso del gobernador Duarte, precisamente también de esa región, etc.
Y además nos vamos a dar cuenta de que cuando una vez que se produce esa alianza entre lo que son las organizaciones del crimen transnacional organizado y lo que es el poder público, se persigue a los funcionarios no corruptos. Con lo cual, la supervivencia en ese tipo de instituciones pasa fundamentalmente por hacer la vista gorda. Porque en el caso de que no hagas la vista gorda, o bien te sacan, o bien te amenazan, o bien tu vida corre peligro. Muy bien, ya hemos hablado del estrecho contacto con el sistema financiero, ¿verdad? Y con el sistema político encargado de diseñar la legislación y promover su aplicación. Y aquí esta es la clave. La clave de todo está en que este tipo de organizaciones no es que actúen, no es que realicen sus transacciones ilícitas aprovechándose de vacíos legales. No, señores, es todo lo contrario, ¿verdad? Actúan basándose en la interacción social con las autoridades en los territorios y las jurisdicciones en las que realizan sus actividades. Y esta es la clave, porque el problema no está en los vacíos legales. El problema está en la interacción, ¿verdad?, con las autoridades públicas y privadas en esos lugares y territorios en los que operan. Claro, en un contexto como este, de acuerdo a lo que acabamos de plantear y de explicar, no nos pueda sorprender que este tipo de organizaciones, llamémoslas cárteles, llamémoslas BACRIM, llamémoslas como las queramos llamar, ¿verdad?, interconectadas, que se movilizan, que cambian su estructura, que se flexibilizan de acuerdo al contexto en el que vive, que son adaptativas, pues constituyen una de las principales amenazas en este momento en América Latina, ¿verdad? Y tiene un nivel de control de lo público y de lo privado muy importante. Ejemplo, volvemos otra vez si queréis al caso de Guatemala, para salir de Colombia, salir de México, vayamos a Guatemala. En Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad ha imputado a 5 jefes de Estado, uno detrás de otro, desde el 2000 hasta el 2018, uno detrás de otro, hasta que lógicamente no se le renovó el mandato el año pasado. Pero esa comisión, que era un mecanismo injerto que actuaba dentro de lo que es las jurisdicciones nacionales, resulta que lo que hace cuando trabaja mano a mano con el Ministerio Público y consigue de alguna manera sanear ese Ministerio Público, donde tuvieron que renunciar varios fiscales generales, pues va a comenzar a montar casos. ¿Y quién está detrás de esos casos? Pues jefes de Estado. Desde Portillo hasta Colón, ¿verdad? En fin, sin tocar el caso de Ríos Montt, que es un caso muy particular y que tiene que ver con los años 80 y con el genocidio allí cometido. Muy bien. Pues esta es la realidad que tenemos. Esta es nuestra realidad. Y claro, ante esta realidad, las estructuras jurídicas de prevención, control y sanción están completamente obsoletas. Totalmente obsoletas. Podemos seguir hablando y podemos seguir debatiendo per secula seculorum sobre esas estructuras, pero así no vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Porque lógicamente, con las características que acabamos de plantear de cómo funcionan estas estructuras del crimen transnacional organizado, con los niveles de infiltración y corrupción en los poderes públicos y privados, en los distintos ámbitos materiales y territoriales en los que opera, a nivel local, regional, nacional e internacional, con los avances tecnológicos de los cuales, ¿verdad?, disponen y que instrumentalizan para sus fines, y con las posibilidades de un sistema financiero global desregularizado, donde no hay forma de controlar de dónde vienen, de dónde van las transacciones, pues, ¿cómo manejamos esto? Y entonces nosotros, por lo menos desde la perspectiva nuestra, del derecho internacional, imagino que Magali también, del derecho internacional penal, del derecho penal transnacional, bueno, ¿qué podemos aportar a este debate? Aportar desde un punto de vista muy particular y sin pretender que esto es una solución, sino simplemente es una aportación dentro de lo que sería una estrategia global que exige toda una serie de cambios, ¿verdad?, socioeconómicos, institucionales y jurídicos. Y bueno, pues con esto terminaría la primera parte de mi presentación, que es un poquito fenomenológica, sobre a qué nos enfrentamos. Vamos a ver si... Listo. Y con esto pasaríamos ya a la segunda parte de la presentación, que lógicamente, como digo, pues son una aportación de una solución pues muy limitada, porque es lo que podemos ofrecer del derecho internacional penal, que desde luego no va a solucionar por sí mismo absolutamente nada, y que hay que verlo en el marco de toda una estrategia, ¿verdad?, que se tenga que adoptar no solamente en el ámbito jurídico, interno y regional, sino de otras estrategias de carácter ya socioeconómico. Y así hay que entender la Corte Penal Internacional, porque el que piensa que la Corte Penal Internacional va a resolver cualquier problema que haya en la sociedad internacional, pues no sabe dónde está parado. La Corte Penal Internacional hace una partecita, que si muchas partecitas funcionaran, capaz que podríamos tener algún día algún cambio relevante en alguna de las situaciones en las que opera. Pero si los demás no hacen sus partecitas, aunque la Corte hiciese su partecita de manera adecuada, pues no vamos a poder generar cambio. Bien.
El planteamiento que se hace aquí es desde lo que es la categoría de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, simplemente pues voy a tratar de abordar un poco lo que es esta categoría en cuanto a que ataques sistemáticos o generalizados contra una población civil, que nuevamente, volvemos aquí, se van en seguimiento de una política, de un Estado o de una organización con conocimiento de dicho ataque, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos, lógicamente, que a diferencia de lo que fue el origen de este tipo de institución, de este tipo de categoría, que lo podemos encontrar en los tribunales, o en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí estaba vinculado a lo que eran los crímenes de guerra y el delito de agresión. En la actualidad no necesita tener ese vínculo, por tanto lo podemos aplicar perfectamente en situaciones en las que no hay conflicto. Bien, un breve caveat, acá simplemente ver que cuando hablamos de crímenes internacionales distinguimos normalmente entre elementos objetivos, ¿verdad? Materiales, individuales y contextuales. Estos elementos contextuales son claves para poder hablar de crímenes internacionales, porque sin los mismos estaríamos hablando de delitos humanitarios. Y luego tenemos los elementos subjetivos, y vemos, por ejemplo, que el Estatuto de Roma es bastante exigente, porque el Estatuto de Roma, en cuanto a su elemento subjetivo general, en principio, ¿verdad?, va a exigir que para que haya responsabilidad, por lo menos tengamos un dolo directo de segundo. Es decir, una conciencia de que en el curso normal de los acontecimientos la acción deliberada voluntaria generará el resultado. Muy bien, además también nos podemos encontrar con que ciertos delitos pues exigen pues, un dolo especial o un elemento subjetivo adicional que es una motivación específica por la cual se comete el hecho. Bien, pasemos rápidamente ya a los actos de violencia. Primer elemento interesante de los crímenes de lesa humanidad es una categoría mucho más abierta de la que pensamos. La categoría de los crímenes de lesa humanidad no está compuesta exclusivamente por delitos tan graves, ¿verdad?, como nos quieren hacer pensar. Pero claro, no es lo mismo que hablemos de un exterminio en cuanto a hechos individuales, a que hablemos de una privación grave de libertad física durante 24 horas. Característica, por ejemplo, ¿verdad?, de la situación que se plantea en Honduras después de la deposición para unos, el golpe de Estado para otros, como quieran llamarlo, del expresidente Zelaya, en el año 2001. Muy bien. Asimismo, también nos vamos a encontrar que hay categorías como la persecución, ¿verdad?, la persecución de grupos o colectividades que se caracterizan por tener una identidad propia. Y aquí tenemos colectividades étnicas, culturales, religiosas, nacionales, ¿bien?, o definidas por cualquier otro motivo considerado inaceptable por el derecho internacional. Por tanto, el elemento que caracteriza a las colectividades es muy amplio. Pero es que además la persecución, en su definición en el Estatuto de Roma, se caracteriza por ser la violación de derechos fundamentales. O sea, imagínense lo amplio que es el tipo que permite que una violación de derechos fundamentales de carácter sistémico frente a ciertos grupos que se pueden identificar por motivos prohibidos por el derecho internacional, ya nos permitiría ¿verdad?, pensar en la categoría de la lesa humanidad. Por tanto, esto es un elemento que tenemos que tener en consideración. Claro, existen otros hechos mucho más graves, desaparición, apartheid, pero de nuevo, otros actos inhumanos. Llegamos a la categoría, y aquí me fui, volvamos. Llegamos a la categoría de otros actos inhumanos y de nuevo nos encontramos con que se trata de acciones que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental. Y lógicamente esta categoría, tal y como ha sido definida por la jurisprudencia internacional, toma hechos como por ejemplo puede ser el obligar a un prisionero a desnudarse. Obligar a un prisionero a desnudarse cuando está detenido puede constituir otro acto. Y así lo ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal para la Yugoslavia. Por tanto, veis que esta categoría es mucho más amplia en su definición en cuanto a sus hechos individuales de lo que pudiera parecer inicialmente en cuanto a su consideración como crimen internacional central. Bien, la clave, de todas formas, para distinguir entre la lesa humanidad y los crímenes de guerra y los crímenes ordinarios es precisamente ese segundo elemento del que hablábamos. No los hechos individuales, sino los actos contextuales. Es decir, el contexto en el que se produce. Y aquí sí que se exige un ataque sistemático generalizado contra una población. Pero claro, ¿qué es ataque? Ataque es una línea de conducta que implica la comisión múltiple de ese tipo de actos que acabamos de ver, tan amplio como el que acabamos de mencionar, ¿verdad? Por tanto, no estamos hablando de un ataque militar, ni nada que se le parezca. Cuando hablamos de ataque no estamos pensando que es una operación militar. Lo que estamos pensando es en un patrón de actos de violencia
o en actos de violencia a gran escala, en menores instancias, que se cometen contra un grupo de la población. En segundo lugar, tenemos el tema de lo que es la población civil. La población civil no significa la población civil en general, sino que tenemos que identificar exactamente, ¿verdad?, algunas características que puedan permitir identificar a esa población civil. No tiene que ser un motivo prohibido por el derecho internacional, eso es para el delito de persecución, que se comete con esa motivación discriminatoria. Aquí estamos hablando de que podemos hablar de población civil en cuanto a población que vive en una determinada localidad, o población que tiene un determinado, ¿verdad?, que tiene unas determinadas formas de vivir, o una determinada relación con el medio ambiente, ¿verdad? Estamos hablando de elementos de que vive en áreas en las que existen, ¿verdad?, grupos de criminalidad organizada que realizan actividades de minería ilícita, por ejemplo. ¿Sí? Se puede construir de muchas maneras, de manera que podamos identificar cuál es el sector que está viéndose afectado. Bien, esto está calificado con el adjetivo cualquier población civil, con lo cual no es que tenga que ser una en particular, ¿verdad? Y como hemos dicho, tienen que tener ciertas características comunes las víctimas, como acabamos. El ataque tiene que ser sistemático generalizado. No voy a detener mucho en esto. Cuando hablamos de sistemático me refiero siguiendo un patrón de conducta, en cuanto a múltiples actos de violencia que siguen un patrón de conducta, generalizado, la gran escala. La gran escala, que quiere decir numerosos hechos y víctimas en pocos incidentes, o bien que hay hechos y víctimas a lo largo de una extensión geográfica amplia y de ahí su generalidad. Y aquí hay otro elemento, llegamos a otro elemento importante. Se tiene que realizar en seguimiento de la política, de un Estado o de una organización. Cuando hablamos de política, estamos hablando fundamentalmente, puede ser, normalmente una política es activa, es por promoción, pero también puede ser eventualmente por omisión. Si bien en ese caso no basta deducirla de la mera inacción, es necesario que haya otros elementos probatorios. Bien, en cuanto al Estado, cuando hablamos del Estado pensamos que hablamos del Estado nacional, olvidémonos del Estado. Tenemos muchos municipios en el país, en el continente, y municipios que están en la periferia, alejados de los centros urbanos, de los centros económicos y políticos de los diferentes estados, y que son controlados por grupos de la criminalidad organizada, que pueden quitar los alcaldes y los concejales. Por tanto, nos podemos encontrar perfectamente que podamos hablar de una política estatal en el nivel local o en el nivel regional. Nosotros tenemos casos aquí en Colombia, por ejemplo, gobernador de la zona de Arauca, que parece que ser gobernador de la zona de Arauca significa que vas en la cárcel. Porque es que uno detrás de otro son condenados. Llevamos 4, 5, 6, 7 y van todos siendo condenados. ¿Por qué? Porque hay una estructura mafiosa que es lo que te lleva precisamente a tener esa condición de gobernador de la región. Lo mismo pasa con la Guajira, o lo mismo pasa con otro tipo de regiones. Y en México lo conocemos, en Guatemala lo conocemos, en El Salvador lo conocemos, ¿verdad? En Honduras lo conocemos, podríamos verlo también en Venezuela, seguramente en diferentes instancias, y lo podemos encontrar en otros lugares. Perú mismo. ¿Es Perú qué pasó con el caso de Brecht y qué consecuencias tuvo en cuanto a ex jefes de Estado que bien se quitaron la vida o acabaron siendo imputados? Muy bien. O bien... Doctor Olá, perdón que interrumpa, solo para avisar que quedan 7 minutos. No hay ningún problema, estamos enseguida acabando ya. Perfecto. Entonces, el segundo aspecto es la organización. Y aquí el tema es qué organizaciones y qué características tienen que tener las organizaciones para poder cometer crímenes de lesa humanidad. Y entonces nos encontramos para ver si efectivamente las organizaciones del crimen organizado podrían incurrir ahí o no podrían incurrir. Y efectivamente la definición que realiza la Corte Penal Internacional realmente, en mi opinión, ¿verdad?, deja mucho que desear. Pues una definición circular. Circular significa que por organización se dan una serie de indicios que podría tener esa organización para poder calificar, pero en el fondo califica toda aquella que tenga la capacidad de realizar un ataque sistemático generalizado contra una población civil de las características que acabamos de ver. O sea, la organización que lo puede hacer, califica, y la que no puede hacerlo, pues no califica. Y esa ha sido la jurisprudencia desde la decisión de inicio de la investigación en el caso de Kenia en el 2010. Bueno, aquí aparecen algunos elementos de lo que es la jurisprudencia. Veis que este es un elemento que no se exige en todos los tribunales, hay algunos que no lo exigen, como el de la Yugoslavia. Y ya con esto terminaríamos. Vamos a ver si esto es aplicable o no es aplicable a las organizaciones del crimen transnacional organizado, como los BACRIN en Colombia, los cárteles en México. Y nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista de los hechos individuales, obviamente califican. Obviamente. Particularmente porque no es necesario hablar de masacres, exterminios, sino que podemos hablar de detenciones arbitrarias. Podemos hablar
de violación de derechos fundamentales por motivos discriminatorios. Podemos hablar de otros actos inhumanos, por tanto la pluralidad con la que nos vamos a encontrar en cuanto a hechos individuales es muy amplia. Y lógicamente, claro que se realizan contra una parte de la población civil, la de los territorios en los que operan, porque lo que les interesa que es mantener el control socioeconómico. Mantener el control socioeconómico. Si hablamos de narcotráfico, mantener el control de las regiones en las cuales pasan las rutas que utilizan para poder distribuir la mercancía, ya sea al norte, ya sea al sur. Siguen un patrón de actuación y responden a un plan metodológicamente organizado para poder asegurar ese control. Entonces, si vamos ya de alguna manera, digamos, lo analizamos de acuerdo a lo que acabamos de ver en la primera parte de la presentación, pues aquí tenemos algunas de las características. O sea, organizaciones con, ¿verdad?, uso de los últimos avances tecnológicos, ¿verdad? Así como que que aprovechan la ampliación y desregulación de los mercados financieros globales, donde no se controla lo que se transfiere ni a dónde se transfiere. Que tiene unos beneficios anuales que superan el Producto Interior Bruto de Dinamarca, ¿verdad?, por poner un ejemplo. Que tratan de presentarse, ¿verdad?, como economías o empresas lícitas, porque lo que se trata precisamente es de darse el barniz de licitud. Detrás de una empresa lícita en muchos de nuestros territorios no sabemos lo que hay, realmente, porque precisamente se trabaja eso, la presentación como si fuera empresas lícitas, y al mismo tiempo una conexión estructural con los poderes públicos y privados a través de lo que es todo el financiamiento de campañas electorales y de partidos políticos, y desde el punto de vista de lo que es la corrupción privada a través, lógicamente, de los sobornos y de otro tipo de actividades. Bien, con capacidad para actuar a través de redes en una multiplicidad de estados, con capacidad de alta capacidad de transformación, y que sostienen su acción recurriendo cuando es necesario a graves violaciones con el fin de obtener y de mantener y de consolidar ese de poder económico y de control social en las áreas en las que operan. Entonces, ante esta situación nos podemos saltar esta diapositiva, ¿verdad? Y esta última, podemos ir ya al final de la presentación, porque ya no vamos a entrar ya en los elementos subjetivos más específicos de lo que es el delito como tal, pero ante esta situación podemos afirmar que, lógicamente, la categoría de los crímenes de lesa humanidad sería perfectamente aplicable a muchas de estas organizaciones y que ya sería una cuestión de que los tribunales internacionales en su política criminal decidieran, ¿verdad?, abordar este tipo de fenómeno a través de esta categoría sin necesidad de tener que extender o ampliar su jurisdicción. Ahora, esta no es la solución. Esta no es la solución. Este es un pequeño elemento que incluso para algunos podrá parecer hasta contraproducente, porque la solución no está en lo jurídico. La solución está en la forma en que nos desarrollamos política, económica y socialmente, que favorece, ¿verdad?, este tipo de actuación y mucho más en los últimos años con esa enorme desregulación financiera donde cada uno envía lo que quiere, a donde quiere y no hay forma de controlar nada. Esa es un poquito la situación. Ahora nosotros, el derecho internacional y el derecho internacional penal, bueno, planteamos una posible solución, un posible mecanismo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Magali, muchas gracias a los presentes. Muchas gracias, doctor Olazolo. Lo felicitamos, le agradecemos que también usted integre nuestro comité académico y consultivo del Centro de Investigación. Y ahora me toca presentar a un distinguido amigo y también tan distinguido como todos los que hemos escuchado ahora. Se trata del doctor Carlos Daza Gómez. Me voy a permitir hacer una presentación. La verdad que para presentar a Daza Gómez como al doctor Marto y a Olazolo deberíamos tener muchísimo tiempo para dar una semblanza completa. Pero vamos a decir que este señor originario de México, de la Ciudad de México, tiene todos sus estudios hechos en la licenciatura, en la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y obtuvo 3 doctorados por ahora, doctor de la Universidad de Sevilla en España, también en la UNAM, como dije recién, y de la Universidad de Salamanca en España. Especialidades tiene varias, tiene 3, y tiene 8 doctorados honoris causa. Me voy a relevar de decir cuáles son porque es muy extenso. Sí tengo que decir que es profesor titular, como nosotros decimos en nuestra Argentina, catedrático por oposición en las materias de introducción al derecho penal en la UNAM y de delitos especiales y de delitos en particular. Es profesor también, ha sido profesor de la Universidad Panamericana, Iberoamericana y de Tecnológico de Monterrey.
es profesor de 30 posgrados en distintos lugares del mundo. Fue galardonado, tengo que decirlo, con la cátedra extraordinaria Luis Garrido de la Facultad de Derecho de la UNAM, en reconocimiento a su alto desempeño académico, profunda responsabilidad profesional y su aportes a la ciencia jurídica. Debo decir también, como rasgo distintivo, que es presidente fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal desde el año 1998, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, es presidente del Colegio de Doctores Egresados de la Universidad de Salamanca. Bueno, tiene libros, es coautor de libros. Yo destaco mucho los homenajes a Claude Roxin, a Jacobs y a José Cerezo Mir de España. Bueno, sus libros y sus artículos son por demás conocidos, sus conferencias en lugares de España, de México, de América Latina, y sé también que quiere mucho a nuestro país, la Argentina, que ha visitado en otras oportunidades. Sin más, le voy a ceder la palabra porque tenemos 30 minutos para el doctor, que va a hablarnos sobre experiencias que él ha contado, que me dijo que va a hablar sobre cuestiones ambientales, y le damos el uso de la palabra, casos prácticos de delitos ambientales. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. No sabes qué honor, qué orgullo estar participando con todos estos miembros del Centro de Investigación de Derecho Penal Ambiental y Climático. De verdad es un gusto. Quiero saludar personalmente al doctor Miguel Ángel Asturias, que es director y cofundador. Desde luego a ti, mi querido Dino Luis Bellorio, que pues desde luego tú eres ya más mexicano que argentino. Se te quiere mucho por acá. Y además has trabajado intensamente con Aquilino y tantos maestros de nuestra facultad en el ámbito ambientalista. Y desde luego, pues tuvimos el honor de que el Instituto Mexicano de Victimología recientemente te hiciera doctor honoris causa, lo que entrelaza más nuestro cariño y desde luego los lazos intelectuales con tu bello país. Efectivamente, he estado muchísimas veces en Buenos Aires, he estado en la Universidad de El Salvador, he estado en Loma Zamora, hemos participado ahí, tuve la oportunidad que me dieran la Cruz Kennedy, en fin, que tenemos una gran relación, tenemos muchísima trascendencia cultural, y cuando me invitaste a trabajar sobre este tema en este foro tan importante y trascendente a nivel mundial, decidí hablar un poco de la experiencia de México en el aspecto de cómo se dan los delitos ambientales en México. Y yo creo que no son común solamente a México, sino que también lo hemos visto en otros países que también hay esto. Por ejemplo, Brasil ha sido duramente castigado en el medio ambiente y vamos encontrando países. Pero déjenme centrar porque voy a tomarme exactamente los 30 minutos que me corresponden para hablar un poquito de esta problemática en México concretamente. Quiero iniciar planteando algunos ejemplos que de verdad han sido lamentables, han sido una situación que ha causado conmoción en México. Por ejemplo, en Veracruz, y ya por ahí escuchaba hablar al que me antecede sobre cuestiones de Veracruz y de algunos otros estados en delincuencia organizada, que eso independientemente que es un flagelo que tenemos actualmente y no es exclusivo de nuestro país, pero claro, es muy notable lo que está sucediendo. Quiero referirme a un hecho que realmente es vergonzoso y desde luego muy lamentable. Fíjese que ciudadanos y activistas acusaron al exgobernador de Quintana Roo en Cancún, Quintana Roo, que por cierto hay mucho turismo de Argentina en ese lugar. Concretamente a un gobernador que hoy se encuentra preso, está sujeto a procesos, Roberto Borge Angulo, y en el cual pues hicieron una situación de deforestación terrible. Déjenme sintetizarle en qué sucedió. Dice que un sábado un grupo de trabajadores con maquinaria escoltados por policías ingresan al malecón Tajamar, que esto es punto clave, este lugar Tajamar. Yo lo conocí porque viajo mucho a Cancún por cuestiones profesionales y de descanso, y el Tajamar eran unos manglares preciosos en donde encontrábamos cocodrilos, encontrábamos mucha fauna,
y era un lugar exquisito y una belleza natural. Pero de repente preparan la construcción de un desarrollo inmobiliario ordenado por el propio gobernador. Desde luego lo maneja desde el ámbito del gobierno el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que se denomina Fonatur. Imagínense el propio gobierno haciendo esto. En cuanto a lo que se está acusando es lo siguiente: se pusieron a deforestar todo, entró la maquinaria y tiraron todos los manglares, acabaron con todo un ecosistema para poder crear un desarrollo inmobiliario. Entonces, bueno, hay inclusive una página en Facebook que pueden encontrar ustedes, que Salvemos al Manglar Tajamar, así se lo puede localizar. Estos defensores, desde luego, pues trataron de evitar que se creara esta deforestación, y Cancún sufrió un cambio climático muy fuerte. ¿Y después qué sucedió? Se llevó a cabo esta deforestación, se creó y se construyó en los manglares. Yo en algún momento posteriormente fui a revisarlo en yate. Los yates podían entrar perfectamente en una zona primero como una avenida principal, que era para los yates, y a los lados residencias de lujo. Este fraccionamiento, esta cuestión inmobiliaria, desde luego se creó demasiado lujo a cambio de una deforestación y una afectación irreversible al medio ambiente. Desde luego se vinieron encima todos los medios activistas, se le está fincando responsabilidad penal por la afectación al medio ambiente, y esto pues simplemente era para acotarlo y manejarlo como este famoso malecón de Tajamar, pues es el símbolo de una gran afectación que está resintiendo todo esa bella ciudad y ese bello estado que es Cancún, Quintana Roo. Pero déjenme entonces ya entrar en lo que a mí me interesa. Los delitos ambientales en México, igual como ha ocurrido en la gran mayoría y trascendencia dentro del ámbito internacional, en la actualidad está cobrando una gran importancia, aunque yo creo que ya un poco tarde, porque ha habido ya muchísimos casos de afectación de medio ambiente. Y entonces, ¿en qué ha cobrado esto? La gran afectación al medio ambiente desde el ámbito ya sea la flora, la fauna, los ríos, los mares, el cielo, el suelo, el subsuelo. Hemos encontrado, por ejemplo, que grandes empresas tiran los residuos a ríos, en donde esos ríos llegan a comunes y que inclusive han causado enfermedades de la piel y han causado enfermedades graves a los pobladores. El Poder Legislativo en México ha buscado cómo regular esto, y desde luego junto con organizaciones no gubernamentales han motivado una serie de iniciativas que creo esto es importante resaltar. Estas conductas que afectan gravemente a nuestro entorno ambiental se han tipificado, es decir, se han creado leyes y normas para tratar de proteger toda esta situación del medio ambiente. Por tal motivo, yo creo que el derecho penal hoy cobra una gran relevancia, y aunque siempre he pensado que el derecho penal debe ser la última ratio, llega un momento en que ya el orden administrativo es superado, y entonces tenemos que llegar a la creación de tipos penales para proteger, y ahí ya tendríamos la primera pregunta: ¿cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos ambientales? Entonces, para poder dar contestación a esto, tenemos que desenvolvernos en el derecho penal ambiental. Esto debe de ser desde un ámbito con instrumentos jurídico-ambientales preventivos, y desde luego también tenemos nosotros que ver leyes que realmente se hagan cumplir y consecuencia jurídica para quienes cometan estos delitos. ¿Pero qué es el derecho penal ambiental? Vamos a dar unos rasgos generales de lo que yo considero es esto. Entre toda la problemática, aplicación de conductas contra el medio ambiente, principalmente que son delictivas, se ha destacado que el derecho ambiental, al menos visto desde un sector, es algo accesorio al derecho penal del medio ambiente. Y desde luego, esto nos lleva y nos da como consecuencia también el derecho administrativo.
Designación que hace referencia a determinadas formas de reenvío que pueden recurrir en el derecho penal del medio ambiente. Para su más correcta aplicación, creo que es importante que afecten directamente a bienes jurídicos tutelados. Ahí es donde está el punto central. Y la pregunta es, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Porque ahí hemos visto muchísimas opiniones sobre esto. ¿Qué es lo que debe de proteger el derecho ambiental en el ámbito penal? Podemos decir en primer término que el fin del derecho penal en la protección de los valores fundamentales son la vida, el honor, la propiedad, la salud y el ambiente. Yo creo que ahí podríamos ya dar un primer paso. Si bien existen múltiples posturas para definir en materia ambiental cuál es el bien jurídico tutelado, creo yo que podemos afirmar que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Ahí es donde creo yo que podemos enmarcar ya el fundamento esencial para lo que podría ser la protección del medio ambiente. El bien jurídico protegido por todos los delitos ambientales sería precisamente el medio ambiente, si bien, como también hemos advertido, la protección se efectuaría a través de los elementos objetivos medioambientales más significativos. Y la pregunta es, estas reformas que se han hecho a nivel internacional y desde luego a nivel nacional, como es México, ¿efectivamente están previniendo los delitos? Yo les debo de decir que, por ejemplo, hay gente que para la tala inmoderada de árboles han llegado con rifles de alto calibre en grupos criminales a sacar a los jóvenes en cuidar esto. Y ha habido muchísimas muertes derivado de toda esta problemática. Entonces, ya ahí tenemos como primera la tala de estos árboles. En esto, la destrucción, por ejemplo, pongo el ejemplo del Amazonas, la selva más grande del mundo, se aceleró del 2013 a la fecha en un 29% en deforestación. Esto pues conlleva cómo deja primero demasiado dinero para todos los que intervienen, uno. Dos, también es una cuestión que pueden intervenir los grupos de delincuencia organizada o grupos que son particulares de ciertas zonas. Entonces, ahí tenemos ya un primer punto que debemos de dilucidar. El tráfico de animales. En México se ha acelerado el tráfico de animales. Inclusive hace poco salió la noticia que agarraron a una persona en un vehículo con aves que eran controladas y desde luego que eran para comerciar, por ejemplo, de Guatemala, el tucán y algunas otras especies. Por ejemplo, considerado por la Interpol en la cuestión del tráfico de animales como el tercer tipo de negocio ilícito más importante del mundo, después del tráfico de estupefacientes y de armas. Hemos encontrado aquí en casas y en cateos que se le ha hecho a narcotraficantes tigres, leones, elefantes, y no recordemos, por ejemplo, la famosa hacienda que tenía Pedro Escobar, con algunos animales que eran de control total. Entonces, pone el planeta. Yo creo que esto es importante. Por ejemplo, nosotros tenemos la vaquita marina que la estuvieron comerciando para hacerla un alimento, o sea, la hacían alimento. Pues ya se determinó que está extinta la vaquita y entonces esto no fue controlado por las autoridades, la gente lo seguía comerciando. Por ejemplo, los huevos de tortuga también se ha manejado que no se debe utilizar lo que serían los huevos de tortuga. Sin embargo, aumentan de precio con el pretexto de que son afrodisíacos, la gente lo consume y está haciendo una depredación total de este tipo de animales. Por ejemplo, también encontramos casos tan graves como la venta del marfil en los elefantes, en el mercado negro, el cuerno de los rinocerontes o productos de tigre, utilizados artículos de decoración o medicina tradicional china.
hemos encontrado en cateos también animales costosísimos disecados. Entonces, todo esto nos ha llevado a una situación de que el tráfico de animales, a pesar de que se está utilizando en demasía por el alto índice que genera de dinero para estas mafias y estas organizaciones. No hablemos ya de las pieles en los souvenirs y desde luego la concha de tortuga y el marfil que son utilizados para todo este tipo de comercio. Después tenemos nosotros otro de los fenómenos que están ocurriendo por las grandes empresas, como es la mala gestión de residuos electrónicos. Por ejemplo, en la parte norte del país mexicano hay muchísimas armadoras y entonces tenemos nosotros que esas armadoras desechan mucho material tóxico y entonces van y lo tiran en ciertas zonas que empiezan a causar un gran deterioro al medio ambiente derivado de los componentes que tienen. Inclusive las pilas de los mismos, de los que utilizamos tanto, pues deben de tener. Cada año se producen en los llamados países desarrollados hasta 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, ordenadores, televisores, teléfonos, electrodomésticos, y se estima que el 75% de ellos desaparece el circuito oficial y una parte se exporta ilegalmente a África, China o la India. Entonces ya de entrada pues podemos observar que todo este planteamiento que estamos haciendo nos está llevando a esto. También vamos a hablar de la aleta de tiburón. 6 millones de escualos son capturados cada año mediante barcos especializados y hasta 70 millones de ellos son para arrancarles en vivo la aleta en el barco. Yo recuerdo hace años que había un restaurante en México que vendía muy caro la sopa de aleta de tiburón y la presumía mucho precisamente porque le meten el ingrediente que son cuestiones afrodisíacas. Entonces la gente corre a hacerlo y hemos visto que eso es lo que se vuelven depredadores de este gran animal que es el tiburón. Y luego ya los vertidos indiscriminados, que en los que podemos señorear las empresas, industrias, son los casos más habituales de todo tipo de delito ambiental. Generalmente residuos fecales, residuos tóxicos de fábricas, se eliminan de forma controlada, pero no siempre es así. A veces van y lo tiran en ríos o hasta en el mar. Y no digamos nosotros lo que ha sucedido en las costas de Quintana Roo, donde han venido buques que traen petróleo o cualquier otra sustancia, tienen un golpeteo con los arrecifes y diseminan todo ese producto dentro de las aguas, alterando todo el medio ecológico y desde luego matando a muchísima fauna. El delito es muy grave desde nuestra perspectiva, porque al afectar el agua que se distribuye e inclusive para muchas de las comunidades, el entorno que hace es afectar no nada más a la fauna, sino también a la flora y a todo el ecosistema y también al ser humano. Por ello, nosotros queremos que la filtración de agua en el suelo llegue a contaminar también la flora del entorno, entrando en la cadena alimenticia. Para evitar este problema de vertidos existen muchas fórmulas, como crear colectores de aguas residuales y estanques depuradores. Creo yo que con esto podemos dar un marco general de la gran problemática que se vive, al menos en nuestro gran país, México, y digo gran por el tamaño y porque desde luego entre más grande, pues tenemos los problemas. Me llamó mucho la atención la buena exposición o la brillante exposición del catedrático que me expuso, en donde ya tiene muy actualizado toda la problemática que pasó en Veracruz y que se está dando con delincuencia organizada, porque desde luego, ahora que hice un trabajo de investigación sobre la delincuencia transnacional, coincido con él en todo lo que menciona, en la gran trascendencia que tienen estas organizaciones criminales. Pero vuelvo ya a la parte que sería medular para ir cerrando mi participación. Yo quiero enfocarme a cómo se estructura y cómo debemos de analizar en cada uno de los tipos penales que se presentan en delitos ecológicos, que le llaman también, o de medio ambiente, y cómo son estos casos prácticos y cómo se deben de abordar. Por ejemplo, el bien jurídico, como lo señalamos y quiero reiterarlo, que toda persona tiene derecho a
a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. De esto, inclusive en México, ya se habla de derechos humanos de primero, segundo, tercero y ya de cuarta generación. Y están buscando en dónde deben ir este derecho ambiental que desde luego se ha discutido ya de sobra en estos grandes foros. El bien jurídico protegido desde nuestra perspectiva tiene que ser, es la calidad de vida, aunque de manera amplia. Es decir, está ligado a los bienes fundamentales del hombre, como ya lo habíamos referido. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, al menos dentro de la estructura sistemática de la teoría del delito, yo creo que es importante señalar cuál es el esquema sistemático que yo manejo y que se está utilizando inclusive en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya entró en vigor desde el 2008 con una vacatio legis de 8 años y que da un nuevo sistema de justicia penal en el ámbito procesal. Y ahora le llaman juicio adversarial o, desde luego, adversarial u oral. Este sistema, creo yo, nos tardamos en entrar y se está apenas comprendiendo toda su problemática. Entonces, para la integración de los tipos penales, creo que tenemos que hacer referente con el artículo 405 del Código de acreditarse para una sentencia, la antijuricidad y la culpabilidad. Entonces manejan toda sistemática la parte de la culpabilidad. Yo le denomino imputaciones influenciados por un sistema que ha predominado en el sistema penal mexicano más de 100 años y que es un causalismo normativista. Debemos de distinguir, bueno, cuál es el objeto material en estos tipos penales. Podemos afirmar que se lleva a cabo fácticamente la conducta típica de la descripción que hay en nuestra legislación y que en materia de delitos ambientales, subrayo en materia de delitos ambientales, el objeto material siempre es una cosa, pudiendo ser esta la flora, la fauna, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, el agua, es dependiendo a qué nos estemos refiriendo. Es decir, el objeto jurídico es el bien jurídico tutelado, el bien al derecho protegido por las leyes penales, siendo en los delitos ambientales, desde luego, el medio ambiente. En México se pueden presentar los delitos desde el ámbito doloso y desde el ámbito culposo. Desde luego, desde el ámbito del dolo, es cuando se quiere y acepta esa resolución, y eso es lo que nos permite en determinado momento poder estar a esta épica. Tenemos una discusión dogmática, no es exclusiva de México, sino con Sergio Torres, con mi amigo Ricardo Basílico, con el propio Dino, que he tenido la oportunidad de estar participando en foros. Son cuestiones de sistema, son cuestiones dogmáticas. México ha estado muy influenciado en los últimos 30 años, principalmente por Roxin, en el cual debo de manifestar que yo me adhiero a cierta postura de él. Me alejo un poquito ya de Roxin en el ámbito de la teoría del dominio del hecho, y de Jacobs creo que se pueden salvar algunos puntos, aunque en México y en Europa se ha tratado de satanizar y decir que la postura de Jacobs es autoritaria. Creo yo que si se lee con calma podemos salvar algunas cosas, como por ejemplo en el codominio funcional del hecho se puede hablar de la división de trabajo perfectamente y darle un toque de normativo, que yo creo que es lo que está predominando. Al menos estoy convencido que debe de trabajarse más sobre la cuestión normativa y ya no causal, como tradicionalmente se hacía en años. Puede haber tipos de realización culposa. Nosotros tenemos un sistema de números clausus, es decir, los tipos que están dentro de ese artículo que establece cuáles son los tipos culposos, pues en su tocan. Siempre he pensado que están haciendo la división tradicional
tipos de comisión dolosa y tipos de comisión culposa, lo que confirma todavía más en el funcionalismo. Yo me considero un funcionalista moderado en el tenor de que a la estructuricidad e imputación personal. Desde luego, el concepto de imputación objetiva, yo lo utilizo como causal. Sí. Carlos, perdón, sí, adelante. Te estoy escuchando un poco entrecortado, pero igual llegan tus conceptos muy valiosos. Te aviso que tenés 5 minutos para terminar. Correcto, sí, ya estoy cerrando. Muchas gracias. Entonces, hemos estado en una reestructuración sistemática a nivel legislativo, que esto es importante. Ya hay jurisprudencias de la Suprema Corte utilizando el sistema de los criterios normativos, incremento del riesgo, autopuesta en peligro, fin de protección de la norma, y que han resuelto asuntos muy importantes a nivel jurisprudencial y de impacto social. Por lo tanto, creo yo que hoy este sistema está muy en auge y en discusión sistemática dentro del sistema mexicano. Creo yo que corrobora más nuestra postura, que no solamente ya se reguló en una legislación como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también ya lo tenemos nosotros previsto en la situación jurisprudencial. Cierro mi participación comentando lo siguiente. Creo yo que cuando se unen los factores de corrupción por parte de los órganos gubernamentales con los factores de intereses privados, es como se están dando estas grandes afectaciones al medio ambiente y que se traducen en un problema netamente de una gran riqueza económica. Creo yo que son paliativos en este momento crear tanta legislación si no está evitando la deforestación y la afectación al medio ambiente, entonces se vuelve letra muerta. Finalizo agradeciendo a mi querido amigo, mi hermano Dino Bellori, que me haya permitido charlar con ustedes brevemente en este foro tan importante y desde luego agradecerles a ustedes su paciencia de haberme permitido exponer algunos puntos de la gran problemática del derecho penal ambiental en México. Muchas gracias, querido maestro. Muchas gracias, muy festejado por todos nosotros las exposiciones tuyas y de los prestigiosos juristas que te han acompañado. Yo quiero recalcar este agradecimiento a los tres que se han incorporado y con mucha satisfacción de nuestra parte al Comité Académico y Consultivo del Centro de Investigaciones. Me corresponde darle la palabra al señor director del centro para que él haga el cierre. Y nuevamente, Carlos, te agradezco de todo corazón tu afecto, igual que al doctor Martos y al doctor Olazolos. Gracias de nuestra parte y de nuestra Universidad de Belgrano, y de los alumnos y docentes que están acá presentes, también de otras universidades. Gracias, doctor Miguel Asturias. Bueno, muchas gracias, Dino. Bueno, quiero agradecerles a los tres oradores, ya que tanto Juan Antonio, Héctor y Carlos nos han brindado una excelente exposición, cada uno con la temática que abordaron, y han enriquecido mucho a nuestro seminario. Y bueno, y es realmente un orgullo, como decía Dino, que formen parte de nuestro comité académico consultivo y que sepan que vamos a estar constantemente investigando, tratando de avanzar, y son tres de las personas que van a ser consultadas continuamente. Así que bueno, nada más, muchas gracias por haber participado de este seminario permanente de AIPAC, y bueno, quiero agradecer también a todos los que estuvieron presentes, a todo el grupo que conforma AIPAC, y nada más. Muchas gracias y buenas tardes a todos.